Vamos a tener una enseñanza que hemos titulado Buscando a Dios en medio de la aflicción, no sin antes hacer una oración. Amado Jesús, pues nos ponemos en tus manos y suplicamos que bendigas, como te decíamos hace unos momentos, Señor, a través de la alabanza, de la administración, que bendigas, Señor, lo más profundo de nosotros, que bendigas nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor. Padre, socórrenos según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, Señor. Bendícenos a todos, Padre, los que han de escuchar esta palabra a través de otro medio, alguna congregación, bendíceles, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas también a nosotros. En el nombre de Cristo, bendícenos a todos. Amén, Jesús. Quiero iniciar este estudio hablando del siervo Job. Vamos a compartir una enseñanza, como les decíamos, buscando a Dios en medio de la aflicción. Y qué mejor que tocar el tema del siervo Job, lo que le aconteció al siervo Job, cómo es que él sirvió al Dios de los cielos a través de en medio de la aflicción. Fíjate lo que dice Job capítulo 1, versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí vienen dos preguntas. ¿Qué fue lo que el Dios de los cielos le dio a Job? Y número dos, ¿qué fue lo que le quitó? Creo que es importante porque dice aquí la escritura que Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Vamos a ver qué le fue quitado al siervo Job. Job capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Dice de la siguiente manera, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces aquí la escritura nos deja ver que mataron, en este caso, a los criados a filo de espada, y llegaron este grupo, los sabeos, y empezaron a llevarse las yuntas, ¿verdad? Empezaron a quitarle esos animalitos que a Job le pertenecían. Estamos hablando de 500 yuntas de bueyes, 500 asnas con los machos, y los criados también fueron asesinados. Y aquí vemos algo interesante. Aún a pesar de toda la adversidad, Job seguía amando a Dios. Él perdió, repito, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y no solamente perdió a esos 1000 animalitos, sino que asesinaron a los criados. Y no era cualquier cosa. Perder a un criado, perder a un animalito, no era cualquier cosa. Entonces vemos que él, aún en medio de esa adversidad, él seguía amando a Dios. Él seguía obedeciendo a Dios. Pero vamos a ver Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, apenas estaba digiriendo el siervo Job la primera mala noticia, cuando viene una segunda mala noticia, donde se le dice que esas ovejas y esos pastores que estaban a cargo de todas sus ovejas fueron consumidos por el fuego, y solamente un heraldo escapó para darle la noticia a Job. En este caso, Job, ¿cuántas ovejas fueron las que perdió? 7,000 ovejas con sus respectivos pastores. Pasajes más atrás viene la cantidad de ovejas que tenía Job. Entonces vemos que él perdió 7,000 ovejas. No fueron 100, no fueron 200, no fueron 500, fueron miles las ovejas que él perdió. Pero vamos a pensar en esos pastores, en esos seres humanos que Job perdió. Creo que Job no estaba pasando una aflicción, un problema común y cualquiera. Él estaba siendo, en este caso, tratado hasta lo más profundo de su corazón,
pues estaba perdiendo animal tras animal, ganado tras ganado, y sobre todo seres humanos que él amaba, que él apreciaba, que eran trabajadores de él y que él los estimaba. Y él seguía amando a Dios. Él seguía sirviendo a Dios en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. ¿Qué dice Job 1:17? Apenas estaba Job digiriendo esa segunda mala noticia cuando viene otro heraldo, otra persona a darle la siguiente noticia. Dice la Biblia, versículo 17, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Tercera mala noticia. Dice la escritura en esta lectura que mataron a todos los criados y se llevaron a todos los camellos, los caldeos. ¿Cuántos camellos eran? 3,000 camellos. Camellos muy importantes en aquel tiempo, su traslado de los seres humanos, aquellas personas, pues era a través de los caballos, era a través de los camellos, era a través del asna, de la mula, etcétera, etcétera. No había automóviles, no había aviones, en fin. Entonces eran animalitos sumamente importantes. Y bueno, 3,000 camellos le fueron quitados a Job. 7,000 ovejas más 3,000, 10,000. Estamos hablando de casi una docena de miles de animalitos de ganado que el siervo Job había perdido. Pero repito, las personas, los seres humanos, sus trabajadores, sus criados, les habían sido quitados de su vida. Les privaron de su vida, los mataron y, amada persona, podemos ver que era adversidad tras adversidad. Y algo podemos aprender del siervo Job. Él seguía amando a Dios. No se desanimó, no dejó de buscar a Dios, no dejó de orar, no dejó de alabarlo, no dejó de buscar a Dios de ninguna manera. No se volvió enemigo de Dios. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos de considerar, que tú debes de considerar. Si tú estás pasando una situación complicada, difícil, es importante que tú busques a Dios, que no dejes de buscar a Dios en medio de la aflicción. Fíjate lo que dice Job 1:18 al 19. Dice la Biblia, entre tanto que éste hablaba, vino el cuarto heraldo, el cuarto que le iba a dar la mala noticia, una cuarta mala noticia. Dice la Biblia, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Pasajes atrás nos dice la escritura que Job tenía 10 hijos, 7 eran varones y 3 mujeres. Bueno, todos murieron. Y Job siguió amando a Dios. Pues habíamos leído en la lectura con la cual iniciamos esta enseñanza, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, ¿qué le dio Dios a Job y qué le quitó? Lo que acabamos de mencionar. Pero ¿por qué quise yo comentarte todo lo que Dios le dio a Job y todo lo que él perdió? Para mostrarte la fidelidad de Job. Que en medio de la adversidad, que en medio del problema que él tuvo, del sufrimiento, él no dejó de amar a Dios. Él no dejó de confiar en Dios. Él no dejó de servirlo. Más bien, él siguió adelante y no claudicó. Qué interesante. Estamos hablando de un hombre de carne y hueso, de un hombre que vivía en esta tierra, vivió en esta tierra y logró pasar todas estas aflicciones amando al Dios de los cielos. Fíjate lo que dice Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entiéndase, no le reclamó nada. ¿Por qué me has hecho esto, Dios? ¿Por qué me has quitado a mi primer hijo, a mi segundo hijo? ¡Qué tremendo, Dios! No, nada. No se quejó, no dijo nada. ¿Qué fue lo único que dijo? Ya lo leíamos al inicio. Le dio la gloria y la honra al Dios de los cielos. Jehová dio, Jehová quitó. Él es bueno.
Él sabe lo que ha hecho. Él sabe lo que es mejor para mí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios, ¿qué? Bendito. Bendijo el nombre de Dios. No se amargó contra el Dios de los cielos. No lo insultó, no blasfemó contra de él. Pero ahí no queda la situación. Vino una prueba o vino una aflicción más sobre el siervo Job. ¿Dónde lo vemos? Job capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Dice la Biblia. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, no solamente perdió todo lo que ya vimos, amados, vino una terrible sarna sobre su cuerpo. Vamos a ver la siguiente imagen. Una sarna que yo pienso que pudo haber sido un poco peor, ¿no? Trajimos una imagen más grotesca, porque creo que al buen entendedor, pocas imágenes o pocas palabras. Entonces, pero la sarna que tuvo él era desde la cabeza, desde la coronilla, hasta la planta de los pies. Todo era sarna. Dice que se rascaba con un tiesto, no es pulpo, entonces tenía que utilizar algún otro medio para rascarse. Comezón aquí, comezón allá, en el pie, arriba, etcétera, en la espalda. En fin, era tremendo lo que estaba pasando Job. Le llega una enfermedad escandalosa, más para en aquellos tiempos. ¿Y qué crees? Job seguía sirviendo al Dios de los cielos. Yo lo digo fácil, yo te lo he leído fácil. ¿Qué harías tú, qué haría yo si hubiéramos pasado un 25% de lo que Job pasó? ¿Seguiríamos nosotros amando a Dios? ¿Seguirías tú buscando a Dios? ¿Seguirías tú adorándolo, sirviéndolo? ¿Qué haríamos nosotros? Ya vimos lo que hizo Job. Job siguió sirviendo al Dios de los cielos. No se desanimó. Amados hermanos y amigos, aprendamos de Job, aprendamos de él. Pero, ¿qué más dice la Escritura? Versículo 9 y 10. Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer a ese siervo llamado Job, todo sarnoso, que había perdido a sus seres queridos, a sus 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, más de 10,000 animalitos, siervos, etcétera. Todo había perdido este varón y tenía una enfermedad terrible. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, dice aquí la mujer, algo le reconocía a su esposo. ¿Aún retienes tu integridad? Job seguía siendo íntegro ante los ojos de Dios y ante su prójimo. No pecó, no mintió, no se enojó, no robó, nada, no se amargó, no insultó. El siervo Job, amados, seguía reteniendo ¿qué? Su fidelidad al Dios de los cielos, su amor, su obediencia. ¿Por qué? Porque Job amaba a Dios. Eso es amar a Dios. Es amarlo en medio de la aflicción, en medio de la adversidad. Eso es amar a Dios. Es bueno amar a Dios cuando todo marcha bien, pero mucho más bueno es amar a Dios en medio de la aflicción, porque tiene mayor recompensa. El adversario le decía al Dios de los cielos, ¿a poco crees que tu siervo Job te sirve en balde? Pues si lo has colmado de bendiciones, pero quítale y vas a ver cómo va a pecar contra de ti. Vas a ver que se le va a quitar lo santo, lo puro, lo justo. Vas a ver que se le va a quitar su amor que tiene para contigo, nada más. Dale. Y ya vimos que no se le quitó. Job siguió amando a Dios. Si él pudo, ¿no podrás tú, no podré yo, no podremos nosotros o cualquier otra persona? Se requiere amar a Dios. Ejemplo, ¿quién de ustedes, cuál es el ser querido que más tienes tú aquí en la tierra? Humanamente, de los que te rodean. ¿A quién quieres más tú? Bueno, no, preguntas le estoy haciendo, ¿no? ¿A quién quieres más tú? Bueno, ¿estarías tú dispuesta a morir por ese ser querido que tú tanto amas? ¿O preferirías verlo morir? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿A dar tu vida por él para que él viva o ella viva o verlo morir? ¿Qué preferirías? ¿Verdad que no lo vas a pensar? ¿Verdad que tú estarías dispuesto mejor? No, pues aquí está mi vida, que él viva. Más si es un hijo, una hija, una esposa, un esposo, etcétera, etcétera. No vamos a complicarnos aquí. ¿Verdad que tú estarías dispuesto a dar tu vida? ¿Por qué? Porque tú lo amas. No te va a costar trabajo, no nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque los amamos.
Es lo mismo con Dios. No nos va a costar trabajo amarlo en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la situación que pueda uno estar pasando. ¿Por qué no nos va a costar trabajo amarlo y servirlo y obedecerlo o hacer su voluntad? Porque lo amamos. Por eso, porque lo amamos con todo nuestro corazón. Pero aquellos que no lo aman, muy fácilmente le dan la espalda, muy fácilmente quebrantan sus mandamientos, muy fácilmente voltean hacia atrás y bueno, la lista sigue. Pero vemos nosotros en esta lectura, en el versículo 10, lo siguiente. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que uno puede pecar con los labios, con nuestra boca. Nuestra boca nos puede hacer pecar contra el Dios de los cielos, sea a través de un grito, de una mala palabra, una maldición, sea, bueno, la lista sigue. La Biblia dice que por nuestras palabras seremos condenados y por nuestras palabras seremos, ¿qué? Justificados. Tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque es lo que nos puede comprometer moralmente ante los ojos de Dios y ante nuestros semejantes. Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? La mujer de Job no retuvo su integridad. El siervo Job guardó su integridad. No se desanimó, no dejó de amar al Dios de los cielos, pero su esposa sí. Su esposa se amargó contra de Dios. Su esposa se desanimó. Su esposa dejó de alabar a Dios, dejó de adorarlo, dejó de obedecerlo, pues le decía a su esposo, aún retienes tu integridad. Y todavía remate y le dice a Job, y muérete. Qué terrible, qué tremendo. Esta mujer no retuvo su integridad, claudicó en su búsqueda de Dios. Muy bien, no sé qué situación pudiera estar pasando cada uno de ustedes, pero no hay que seguir los pasos de la mujer de Job y hay que seguir, en este caso, los pasos del siervo Job. Yo sé que esta década que iniciamos hace 3 años, porque entramos al 2020 a 2030, pues es una década. Hasta ahorita de esta década que hemos entrado, llevamos 3 años y estamos por culminar estos 3 años. Los 2 primeros años de esta década no fueron nada fáciles para ninguno de nosotros, para ninguno de los seres humanos, a nivel mundial y a nivel nacional. No fue nada fácil. ¿Por qué? Porque en el 2020 y 2021 tuvimos un problema de COVID, que yo sé que ya le dimos la vuelta, ¿verdad? Hay todavía unos recuerdos, hay todavía ya muy lejanos, ¿verdad? Están esos recuerdos, etcétera, pero no se nos olvide que fueron 2 años muy complicados, fueron 2 años de pandemia, que aproximadamente partieron de esta tierra 15 millones de seres humanos. 15 millones fue lo que se llevó la pandemia del COVID. Entre esos 15 millones, varios de nosotros perdimos a un ser querido, ¿cierto o no? A lo mejor algunos no lo perdieron, bendito sea Dios que guardó a tus seres queridos, pero algunos otros sí perdimos a algún familiar. Varias personas perdieron a un familiar. Ahora sí que hicimos lo que hizo el siervo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Mas sin embargo, pues fue una situación complicada, fue una situación difícil, pero bueno, Dios les ha ayudado, Dios nos ha ayudado y aquí, ahí vamos, ¿no? Entonces, no solamente hubo una pérdida de seres humanos o de seres queridos, sino que aún también hubo una situación en la economía, el trabajo, algunos perdieron su trabajo, algunos otros les bajaron su sueldo, algunos otros le estuvieron batallando de una de otra manera, o sea, entiéndase, fueron 2 años complicados. Entonces llega el 2022. 2020, 2021 fue lo de la pandemia. Lleva el 2022 y ¿qué pasa en el 2022? Una mala noticia, otra mala noticia. Un país muy peligroso, muy poderoso, tiene una guerra ¿con quién? Ucrania. Rusia contra Ucrania. En pocas palabras, vienen una vez más los focos de alerta, preocupaciones, qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con la humanidad, si va a haber una tercera guerra mundial. Y bueno, viene una serie de situaciones y la gente se ocupa y está escuchando y está la persona hablando, los medios de comunicación, que ahora tantos tanques, que ahora esto, que ahora Estados Unidos, que ahora que Europa, y que ahora esto y esto y esto otro, y eran noticia tras mala noticia.
Y llega el 2023, otra mala noticia. Todas estas adversidades y todos estos problemas, ¿qué pueden generar en el ser humano? Una desconfianza en Dios. Problema tras problema. Añádele tú todo lo que uno viene arrastrando, todos los problemas que uno pueda estar teniendo. Y añádale tú una guerra, otra guerra. Y entonces en este 2023 nos encontramos una guerra que es con Israel y el país de Palestina. Y allí entran el mundo evangélico y entra una serie de situaciones y entran una serie de líderes o serie de predicadores que empiezan a estar hablando y otras personas empiezan a estar diciendo que estamos en tiempos apocalípticos, que estamos en situaciones complicadas, que esto, que aquí, y bueno, noticia tras noticia. Y estamos en eso, todavía estamos apenas las personas, estamos asimilando la noticia, la mala noticia de la guerra que hay con Israel y los palestinos o el mundo árabe o con en este caso, los terroristas, lo que tú quieras. Y ahora que ya se le metió otro país y así, la lista sigue y creo que no va a parar. Pero el punto es apenas uno está digiriendo la situación de la guerra que hay en Rusia con Ucrania y ahora que Israel con Palestina, etcétera, etcétera, y viene el huracán y afecta a un estado, afecta a una parte del país de México y todo lo que nosotros ya mirábamos la semana pasada, noticia tras mala noticia. Se dice que son como 50 muertos más casi 60 desaparecidos. ¿Cuántos más? ¿Cuántos muertos habrá todavía de los efectos, de las consecuencias de ese huracán que azotó en Guerrero? Amados, noticia tras mala noticia. Entonces la gente a veces tiende a desanimarse, a dejar de buscar a Dios, a ver toda la tempestad y están viendo las tempestades y pierden su mirada en el Dios de los cielos. Añádale tú todos estos problemas que te acabo de mencionar. 2020, 2021, 2022, 2023, todos los problemas que ha estado habiendo, las situaciones que estás pasando en tu familia, los problemas, etcétera. Puede ser que las personas se desanimen y dejen de buscar a Dios. ¿Qué podemos nosotros decir de la situación de la violencia que hay en el estado? Chiapas ya no es el mismo. Quiero decirte que hace 15 años o 17 años que un servidor llegó hasta las horas de la noche, yo me daba el lujo de salir, de estar con mi familia, mis hijitos estaban más chiquitos, veníamos de parte de la selva y todo era una seguridad, no había tanto problema. Y disfrutábamos el cielo estrellado, disfrutábamos la noche, disfrutábamos a la familia, nos parábamos, comprábamos un yogurcito o algo, un pan y luego seguíamos nuestro camino, ahí seguíamos adelante, etcétera, etcétera. O sea, era un estado muy tranquilo. Pero ahorita dime tú, ¿es un estado tranquilo? Es un estado que ahorita se ha estado complicando, se ha vuelto un poco más violento y no va a parar. Quisiera decirte que va a parar, pero no va a parar. Se detendrá, tendremos que orar, tendremos que poner de alguna manera en oración que Dios ayude a las autoridades y bueno, la lista sigue, pero no va a parar, pero no por eso vamos a dejar de orar. ¿Por qué te digo que no va a parar? No porque sea profeta, pues la Biblia dice, Jesús dijo que la maldad se va a ir multiplicando, la violencia, etcétera. No los quiero cansar con todos los datos que tenemos, las noticias, a lo mejor ustedes lo saben, de lo que está pasando en diferentes lugares del estado, que estamos nosotros enterados. Pero una cosa sí les digo, noticia tras mala noticia. ¿Qué me he encontrado yo? A personas que se están desanimando para buscar de Dios, que se están desanimando en su búsqueda de Dios y eso nosotros debemos de tener cuidado. ¿Verdad que no quieren escuchar malas noticias? ¿Quieren escuchar malas noticias? No, no queremos escuchar malas noticias, honestamente. Es más, estaba yo platicando con una persona, con un grupo de personas, y llega una mujer y empieza a externar, es así como lo que le pasó al siervo Job, noticia tras mala noticia. Entonces en su angustia, en su necesidad de esta mujer que estábamos atendiendo, empezó a decir, ya no quiero escuchar más malas noticias. Y todavía, hermano, me dice, yo no sé qué insensible, bueno, en sus palabras, son palabras de esta persona, ¿no?
insensibles las personas, los líderes, todavía se están agarrando hablando del apocalipsis, de que esto, que el otro, que aquí y allá, si de por sí no podemos con todo esto que estamos pasando y más situaciones y más problemas que esto, que el otro. Ya, ¿que no hay buenas noticias? ¿Que no hay una palabra de fe, de ánimo, de aliento y cosas así por el estilo? A la vez la entendía, a la vez la comprendía, pero a la vez yo pensaba, no podemos cerrar nuestros ojos de la realidad que estamos viviendo. ¿Qué nos quiere enseñar Dios de aquello, del otro y de aquello otro? Algo Dios quiere tratar con nosotros. Amados, a veces el ver tantas situaciones en la vida de uno mismo, las adversidades, los problemas, a veces las personas piensan, ¿qué Dios está ajeno a mis necesidades? ¿Qué Dios no me escucha? ¿Que Dios no se da cuenta que yo estoy sufriendo? ¿Que no tiene sensibilidad? ¿No entiende que tengo yo un dolor en mi alma y que estoy sufriendo y que estoy pasando tantas situaciones? ¿Que Él está ajeno a mis situaciones? ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la respuesta? No, Dios no está ajeno. Dios no está ajeno de lo que la gente sufre y de lo que la gente está pasando. Y si tú, hermana, hermano, estás pasando una situación complicada, difícil, Él no está ajeno. Amado amigo, hermano, Dios no está ajeno a lo que tú estés pasando o yo estemos pasando. Él no está ajeno. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo es que Él no está ajeno. Éxodo 3, versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. No, Dios no está ajeno. Aquí la Biblia nos enseña que el Dios de los cielos dijo, bien he visto la aflicción ¿de quién? De mi pueblo, que estaba ¿en dónde? En Egipto. Si Dios se fijó en un pueblo numeroso que estaba siendo afligido en Egipto, ¿crees que no se va a fijar en la aflicción, en la adversidad, en el problema, en el dolor que pueda estar pasando cualquiera de sus hijos en estos últimos tiempos aquí en la tierra? Hermana, hermano, Él está al pendiente de ti y de mí. Él está al pendiente de tus necesidades, de tus aflicciones. Amada persona, Él ve realmente lo que hay en tu corazón. Si te estás esforzando, si tú lo estás buscando con todo tu corazón, Él ve lo que hay en ti, en tu necesidad. Dice aquí la Biblia que Él vio la aflicción de su pueblo, pero no solamente miró, sino que oyó el clamor de ellos a causa de aquellos que los estaban haciendo sufrir, pues he conocido sus angustias. Entonces, esta porción de la Escritura nos deja ver que el Dios de los cielos está atento de las necesidades, de las aflicciones. Él está atento de las angustias que puedan estar pasando cualquiera de sus hijos o cualquier persona. Él está al pendiente. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo de cómo es que el Dios de los cielos no está ajeno a los sufrimientos y a las adversidades que pueda estar pasando un ser humano o una nación, etcétera. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 7, versículo 12 al 16. Fíjate lo que dice la Biblia. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué es lo que vemos en esta lectura? Va nuestro Señor Jesucristo con toda la gente que lo seguía, entre ellos sus discípulos, y ¿qué se encuentra nuestro Señor Jesucristo? A un grupo de personas
que iban, en este caso, a llevar a un cuerpo de un joven al panteón, a la tierra, a donde iban a poner ese cuerpo. Por ahí iba la gente y del lado contrario venía nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, la vida, con todas las personas que estaban siguiendo al Maestro. Entonces, una comitiva de personas llevando a una persona que iban a enterrar con una necesidad, con un dolor, con muerte, o con olor a muerte, y por el otro lado, la gente, el otro grupo de personas con olor a vida eterna. Iban siguiendo a Jesús, iba la vida e iba la muerte. ¿Quién crees que triunfó? Triunfó la vida. Pero bueno, aquí lo importante es esto. Jesús miró a la mujer. No nos dice si era cristiana o no era cristiana. Vamos a ponerle que sí o podemos ponerle que no. ¿A qué me refiero con esto? Que el Dios de los cielos hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. ¿Qué quiero dar a entender? Que Jesús miró la necesidad de esta mujer. Jesús miró la necesidad de esta viuda y se compadeció. No fue ajeno a la necesidad de la viuda. No se hizo de la vista gorda el Señor Jesucristo, como cuando en ocasiones a lo mejor nosotros vamos hacia un X lugar y nos encontramos a un grupo, ¿verdad?, de personas que vienen vestidas de negro y viene una carroza porque traen a un muertito, traen a un difunto. Si nosotros somos insensibles, pues bueno, lo miraremos, mira, ya va, bueno, todo, vámonos, ¡pum! O si a lo mejor unos segunditos, cuestiones de un minuto, medio segundo, Señor, ayuda a esa pobre gente, Señor, mete tu mano. Una oración sencilla que tú puedas hacer a favor de esos que están sufriendo, nada les va a caer mal. A lo mejor nunca se den cuenta ellos, pero el Dios de los cielos se va a dar cuenta que tú hiciste una petición. Pero bueno, mucha gente pasa desapercibido, y más cuando lleva prisa, es que llevan a un difunto, y bueno, y así pueden ir por aquí, pueden ir por allá y toda la cosa, ¿no? Pero hay muchas personas que ya están acostumbradas a ver eso. Bueno, Jesús no pasó desapercibido así, no se hizo de la vista gorda. Él miró a esta persona y se compadeció y le dijo a la mujer, mujer, no llores. O sea, no hay problema, aquí estoy, te voy a ayudar, te voy a socorrer, pero ya no llores. O sea, Jesús miró la necesidad de esta mujer. ¿Qué fue lo que hizo? Oró y le entregó a su hijo con vida. Que vemos una resurrección. Qué hermoso, de veras. Imagínate qué impactante ha de haber sido para toda la gente. Ha de haber sido algo muy hermoso, muy precioso. El Dios de los cielos todo lo puede, todo lo puede. Él puede resucitar muertos. Entonces, ¿qué vemos nosotros con este ejemplo? Que el Dios de los cielos no está ajeno de los sufrimientos, de la adversidad que pueda estar pasando cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. Él no está ajeno. Pero ¿qué sí está pasando? Que es esta parte también importante de esta enseñanza. Ya vimos que el Dios de los cielos, Él es fiel. Pero ¿qué sí está pasando? Bueno, muchas personas tienen aflicciones, tienen problemas, tienen adversidades, todo lo que te acabo de mencionar, y en lugar de que busquen a Dios, no lo hacen, no buscan a Dios. Tienen problemas familiares, muchas personas tienen problemas muy serios con la familia, tienen problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos de sangre, tienen problemas y no buscan a Dios, no claman a Él, no piden ayuda al Dios de los cielos, no los encuentras en estos lugares escuchando la palabra de Dios, no los encuentras buscando en una iglesia al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque no están interesados en Él. Están viendo los problemas que tienen y no se humillan a buscar de Dios. Hay quienes están pasando no solamente problemas familiares, sino escasez económica, problemas en el trabajo, y bueno, la lista sigue. Hay quienes están esclavizados en algún vicio, en el alcohol, están esclavizados en las drogas y no buscan a Dios, no claman a Dios, no se acercan al Dios de los cielos. Conozco personas que están esclavizados, que están tan necesitados, y de veras es muy lamentable y te sientes tan impotente, no buscan a Dios.
Y Él es el único que los puede ayudar. Él es el único que les puede dar descanso, les puede les puede ayudar a salir, de esa situación que están viviendo, de esa adversidad, de ese problema. ¿Qué más podemos decir? Otros están dejando de buscar a Dios porque tienen muchas aflicciones, porque tienen muchos problemas. Bueno, hay gente que viene a la iglesia, hay gente que viene a la congregación, hay gente que lee su Biblia, que está orando, etcétera, o viene a este tipo de lugares, pero ¿sabes qué está pasando? Se están desanimando, están dejando de asistir, están dejando de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque han obtenido alguna enfermedad. Hay quienes han obtenido una enfermedad y por cuanto el Dios de los cielos no les ha sanado, entonces las personas se desaniman. Es que yo he estado orando y orando y no me he sanado. Oiga, pues es que no he sido sanado. Entonces, ¿qué te da a entender? Que hay gente que busca a Dios para recibir una sanidad en su cuerpo. Entonces va de una iglesia, va a otra iglesia. Aquí no fui sano, fui en otra iglesia. Entonces hay iglesias que dicen, venga acá con nosotros y aquí hay sanidades. Y sí, hay iglesias, hay congregaciones que tienen campañas de sanidades. Platicaba yo con una persona en estos días y me dice la persona, ¿qué cree? Le quiero dar una buena noticia. Y yo le digo, no, pues se me hizo a mí extraño, ¿no? Pero a ver, deme la buena noticia, dígamela. Ya estoy yendo a una iglesia. Y dije, no, pues qué bueno. ¿Y a dónde está yendo? Y me sale dónde. O sea, qué noticia. O sea, es obvio que lo agarré. ¿Sabe a dónde se fue a meter esta persona que estimamos, que se le quiere? Se fue a esos de pare de sufrir. Ellos son milagreros, o sea, ellos te venden de todo. Te venden de todo, que ahora traemos la rosa consagrada de allá de Jericó, que ahora traemos la cruz y que ahora esto también, aprovechelo y va a ser sano y toda la cosa. Es que si usted supiera, me dice, estaba tan enfermo, estaba tan necesitado que fui y mire, ya estoy bien, ya estoy sano. Y eso es lo más tremendo. Yo le dije, ¿sabe qué? Lea la Biblia, estudie la Biblia. Hasta mi esposa también le empezó a compartir una palabra a esta persona. Pero es que fui sano, dice, es que fui sano, me sané. Pero sabemos la historia de esa secta, porque es una secta la organización, que nada más sacan dinero a la gente, que se aprovechan de la ignorancia, de la sencillez, de la necesidad de la gente para rasguñarles. Si ellos tienen un poco, esto se lo quitan sin importarles nada. Han tenido problemas con diferentes países, a las autoridades, aquí en México algunos. No, ya como que aquí en México los dejaron. Tienen hasta programas televisivos y bueno, tantas cosas más. Pero muchas personas, al no recibir una sanidad, se están desanimando. Otros por los problemas que hay en la casa, otros por los problemas que hay con los vecinos, problemas con los hermanos de sangre, problemas por aquí, problemas por allá. ¿Y sabes qué es lo que yo he estado observando? Un ambiente de desánimo, no en todos, pero sí en varios de las personas a nivel nacional, a nivel estatal, en buscar de Dios. La gente se está desanimando. La gente le está perdiendo interés en buscar de Dios. La gente que empezaba a buscar en ese tipo de reuniones deja de asistir. Y ya de repente nos las encontramos y están de alguna manera apáticas, lejanos. ¿Todo por qué? Porque vino un desánimo, porque no pasó nada en su vida, por esto, por aquello, y eso, la verdad, nos preocupa. ¿Sabes por qué nos preocupa? Porque el diablo, con todo lo que hemos estado pasando, está sacando terreno y está metiendo desánimo en que las personas no busquen a Dios. Porque me he encontrado a personas que me han dicho, es que yo empecé a buscar a Dios con todo mi corazón y nada más empecé a buscar, empezaron a venir una serie de problemas que no tenía y dejan de buscar de Dios. Y mire, ya estoy tranquilo. O sea, hay gente que le tiene miedo a los problemas. El buscar a Dios, amados, varios se están desanimando. Padres que se están desanimando porque los hijos no buscan a Dios, y así la lista sigue. Situaciones que se dan tras situaciones. Debemos de tener cuidado. No nos desanimemos, debemos de buscar a Dios. Hay quienes, aún todavía añadiendo los problemas que hay, todo lo que acabamos de mencionar, y en casa y fuera de casa,
Añádale tú que en la iglesia de repente empieza a haber una diferencia con algún hermano, con una hermana en la fe, y ya, porque hubo esa diferencia, no, esta hermana, no, yo me salgo, me voy a otro lugar. Hay quienes hasta están haciendo eso. Ahora con lo del COVID, yo me di cuenta que la gente se empezó a acomodar. Mejor escucho la palabra aquí en mi casa, prendo el internet, el YouTube y todo, y aquí en mi casa, solito sin salir, ¿para qué salgo? Se acomodó la gente, algunos se han enfriado, algunos ya dejaron de buscar a Dios, algunos otros pues ya no están buscando con intensidad como en otras veces. Debemos de tener cuidado. Amada persona, hermano, tú que buscas a Dios, no te desanimes. Hay que tener cuidado con el desánimo. Fíjate lo que dice San Juan. Busquemos a Dios en medio de la aflicción, en medio de la adversidad que uno esté pasando. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermoso se escucha, ¿verdad? La palabra paz. La gente anhela paz. La gente anhela paz en Israel, paz en Ucrania, paz en México, paz en nuestra casa, paz en nuestra ciudad, paz donde sea. Es hermosa la paz. Pues la Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amados, solamente hay una persona que nos puede dar paz y es Jesucristo. Paz en medio de la aflicción, paz en medio de la adversidad, paz en medio del dolor, paz en medio de la enfermedad. Quizá va a haber enfermedades que no se sanen, como la de Timoteo, que no se sanó. Y algunos otros discípulos que murieron por enfermedad, o gente cristiana que va a morir tarde que temprano, pero es por enfermedad. Amada persona, amado hermano, qué importante es tener paz en tu corazón, en medio de la aflicción que tú puedas estar pasando. Pero dice Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, solo en Cristo obtendrás paz para tu alma. Mientras vivamos en este mundo, ¿qué dice Jesús? No vamos a ser inmunes, vamos a tener adversidades, vamos a tener problemas. Tú y yo, todos vamos a tener aflicciones. Jesús ya nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a ver qué significa aflicción. La palabra aflicción en el griego tiene que ver con eslipsis. ¿Qué significa eslipsis? Presión. Vamos a ser presionados a no amar a Dios. Vamos a ser presionados a hacer esto, aquello, lo otro, cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Vamos a ser presionados a muchas cosas, ¿verdad?, que nos pueden llevar a ofender a Dios o a tener una situación complicada en nuestra vida. ¿Qué más significa aflicción? Literalmente o figurativamente, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución y tribulación. Pero llama aquí la atención que la palabra aflicción en el griego también significa angustia o atribular. ¿Y a poco no hay cosas que nos atribulan? ¿Y a poco no hay cosas que nos angustian? ¿Qué es una angustia? Algo que nos hace estar preocupados. ¿Por qué? Porque sea un familiar que está enfermo, sea un hijo, una hija, sea una situación complicada, sea una situación muy delicada, y eso nos atribula y eso nos lleva a estar en una tremenda aflicción. Bueno, Jesús dice, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones. Una aflicción puede también ser ocasionada por una tribulación o una persecución. Bueno, Jesús nos dice, en el mundo tendréis angustias, tribulaciones, persecuciones, aflicciones, estrechez, presión, adversidad. Pero dice Jesús, pero confiad en mí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones, pero no es para que te desanimes, no es para que tú te vuelvas atrás, no es para que ninguno de nosotros volvamos hacia atrás, sino más bien confiemos en Jesús. En esa adversidad que tú tengas, confía en Jesús. No dejes de buscar a Dios. No cambies a Dios. Nunca te olvides, ni nunca nos olvidemos del siervo Job,
que Él en todas sus aflicciones, adversidades, problemas, todas las situaciones que Él pasó, no dejó de amar a Dios, no lo dejó de servir, no se desanimó, porque Job amaba a Dios. Hermana, hermano, amigo, amiga, no dejes de buscar a Dios en medio de la aflicción, en medio de la adversidad. No dejes de buscarlo y no dudes de la buena voluntad de Jesús. Jesús nos está invitando a que confiemos en Él, pues Él ya venció a este mundo. Confiemos en Jesús, depositemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Último pasaje de esta enseñanza, Lucas capítulo 13, versículo 24. Dice Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La primera parte del pasaje dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Amados, la puerta angosta es una puerta que solamente tú cabes. No cabe un pecado, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni nada. Solamente cabe una persona justificada, una persona santificada. Solamente cabe una persona que ha confiado en Jesús, que ha depositado su vida en Él. Es una puerta estrecha, es una puerta no tan fácil de entrar, pero no imposible. ¿Por qué? Es una puerta donde nada tiene que ver con una mala manera de vivir o cualquier tipo de pecado. Entonces Jesús dice que tenemos que esforzarnos, que hay que esforzarse a entrar. ¿Por dónde? Por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En el contexto de este pasaje, una persona se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le responde lo que ya leíamos: esforzaos a entrar, esfuércense a entrar. Los que no han entrado, esfuércense a entrar a la puerta angosta. Esfuércense a servir a Dios. Esfuércense a amar a Jesús. Esfuércense a seguir adelante. No se desanimen, no claudiquen, no dejen de buscar a Dios. Hermana, hermano, no dejemos de buscar a Dios. Esforcémonos, sigamos adelante. ¿Cómo? Confiando en el Señor Jesucristo. De veras, cosas complicadas están pasando. Parecieran ser que es una tras de otra, y eso puede quitarnos nuestra mirada de Cristo Jesús. Ver la adversidad, ver la tempestad y empezarnos ¿a dónde? A hundir. Recordemos la última enseñanza, la penúltima enseñanza. ¿Por qué la nación de Israel no entró a la tierra prometida? A causa de incredulidad. Sé que estudiamos varias faltas, pero entre ellas era por la incredulidad. Confiemos en Jesús, esforcémonos. No dejen de buscar a Dios, no dejen de orar, no dejen de estudiar su Biblia, no dejen de buscar cada vez más a Jesús, no dejen de venir a ese tipo de estudios, de predicaciones. No dejen de buscar a Dios, no dejemos de buscar a Dios. Confiemos en Él. Cerremos nuestros ojos, por favor, buscando a Dios en medio de la aflicción. Amado Jesús, tu palabra es clara, Señor. Hemos visto, Señor amado, cómo tu siervo Job, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, en medio de las tribulaciones, de las angustias que él tuvo, Señor, pues tenía mucho y todo lo perdió, pero él nunca dejó de amarte, nunca dejó de servirte. Es cierto que después llegaron por allí sus amigos y lo empezaron a señalar y empezaron a tener una serie de pláticas donde el siervo Job después allí empezó, Señor amado, a hablar de más y él también se descuidó y vemos que la Biblia dice que él lo reconoció, pero que ya no volvió a ofenderte y tú trajiste bendición a su vida. Hemos visto, Señor, que tú no estás ajeno al dolor, a la adversidad que muchas personas pudieran estar pasando y que a veces han orado a ti: ayúdame, ayúdame, y pareciera ser que la gente, Señor, se llena de desconfianza y empieza a decir: es que Dios no me escucha, es que Dios no está atento a mí, es que Dios no me toma en cuenta, es que Dios ya me ha olvidado, es que, bueno, Señor, piensan que tú estás ajeno
a sus necesidades. Y ya vimos que tú no estás ajeno a las necesidades de la gente. Tú estás al pendiente, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que dice la Biblia que no quiere la muerte del que muere. Dios de los cielos, te damos gracias por tu buena voluntad y te pedimos, Señor, que fortalezcas a aquellos que están pasando una necesidad. Aquellas hermanas, hermanos nuestros, aquellas amistades, aquellas personas que vienen domingo a domingo, Señor, y están pasando una situación difícil en su vida. Padre, ven a consolarles, ven a traerles paz, ven a traerles luz, ven a traerles, Señor amado, una palabra, Señor, de amonestación, de exhortación, de aliento, según lo que ellos necesiten, pero bendíceles, Padre. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Aquella hermana, aquel hermano que esté pasando una situación, ven a fortalecerle, Padre. Quita el desánimo, Señor, que quiera llegar al corazón de cualquiera de nosotros para dejar, Señor amado, de buscar de ti. Pues podemos decir, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Queremos, Señor, ser bendecidos por ti día a día. No nos dejes de bendecirnos, Padre. En el nombre de Cristo, ayúdanos a todos y te damos gracias por esta palabra. Amén, Jesús.